Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Leemos en el Evangelio para el día de hoy de una vez cuando Jesús fue rechazado, y no por personas extrañas, sino por personas que Él conocía. Fue rechazado por su familia, por sus propios amigos, por su propio pueblo. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, que un día Jesús fue a Nazaret, donde Él había sido criado. Y leemos enseguida que, como era su costumbre, el sábado fue a la sinagoga y se levantó para leer las Escrituras. Y leyó del profeta Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y leemos enseguida que Jesús se sentó a enseñarles. Y nos podemos dar cuenta que eso es lo que estaba haciendo, porque la costumbre era que aquellas personas que enseñaban en las sinagogas, los maestros de la ley, después de leer el Evangelio, se sentaban a enseñar a los discípulos, se sentaban a enseñar a las personas que estaban reunidas en la sinagoga. Y Jesús les viene a traer buenas noticias. Y probablemente para ellos era algo raro, pues muchas de las veces lo único que ellos escuchaban eran reglas y cosas que tenían que seguir, reglas y leyes que ellos tenían que seguir. Pero Jesús les traía buenas noticias. Y Jesús entonces les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús estaba proclamándoles buenas noticias. Jesús les estaba diciendo: yo soy el Mesías prometido, el enviado de Dios, y he venido a traerles buenas noticias a los pobres, a los cautivos. He venido a sanar enfermos y a dar libertad a los oprimidos. Pero lo más importante, Jesús había venido a proclamar el tiempo de la buena voluntad del Señor. Y leemos enseguida que todos estaban maravillados, todos estaban asombrados. ¡Qué buenas noticias! Estaban asombrados de la gracia que Jesús les estaba anunciando. Pero pronto la situación cambió. Leemos entonces que algunos de manera despectiva empezaron a preguntarse: ¿acaso no es este el hijo de José? De José, ese hombre que vive aquí con nosotros, de ese hombre que vive aquí en Nazaret. Y Jesús les dijo entonces: sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Y también: haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaún. Jesús, conociendo sus sentimientos, entonces les dice este refrán. Y los nazarenos ya habían escuchado de todos los milagros que había hecho Jesús. Ellos ya habían escuchado de las maravillas que Jesús seguía haciendo. Y muy seguramente ellos estaban esperando que Jesús, al venir ahora aquí a Nazaret, empezara también a hacer esos milagros, que Él hiciera todas esas maravillas con ellos también. Ellos, al escuchar que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, esperaban ver la gloria de Dios enfrente de ellos, aquí en la tierra. Pero como dijimos el domingo pasado, la gloria de Dios no se manifiesta en las cosas terrenales, no se manifiesta en lo que vemos, sino que la gloria de Dios se manifiesta en la cruz donde Jesús da su vida por cada uno de nosotros. Es ahí donde se manifiesta la gloria de Dios. Y Jesús les continuó diciendo: de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y les dio los ejemplos de Elías y de Eliseo, para decirles que él, igual que Elías y Eliseo, venía a proclamar la verdad de la palabra de Dios. Venía a proclamar fielmente la palabra de Dios. Y así como a esos profetas, ellos fueron rechazados, Jesús también estaba siendo rechazado. Y Jesús venía a proclamar las buenas noticias y les dice que ha venido también a los gentiles. Entonces Jesús les está diciendo: no nada más he venido
a proclamar a los judíos, sino también a los gentiles. Y enseguida leemos que los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se enojaron mucho, se levantaron y echaron fuera de la ciudad a Jesús. Llegaron al punto de quererlo matar, lo querían tirar al precipicio. Pero leemos que entonces Jesús pasó por en medio de ellos y se fue, pues todavía no era su hora. Como sabemos, ese mismo rechazo fue el que llevó a Cristo a ser crucificado. Fue ese rechazo de la palabra de Dios, de las buenas noticias, que llevó a Cristo a morir en la cruz. Jesús fue rechazado por su propio pueblo, por sus amigos, por sus vecinos, quienes lo vieron crecer desde pequeño, quienes lo conocieron. Fue rechazado porque no les dio lo que ellos querían recibir, porque no hizo los milagros que ellos habían escuchado y que querían ver, porque ellos no escucharon lo que querían escuchar. Rechazaron a Jesús porque esas no eran las palabras que ellos querían escuchar. Se ofendieron de la gracia y del amor de Dios. Se ofendieron al escuchar que Dios envió al Mesías para todos, judíos y gentiles. Y la verdad es que muchas personas siguen rechazando a Jesús. Muchas personas siguen rechazando hasta el día de hoy las palabras de Jesús. Porque muchas personas siguen esperando ver milagros aquí en la tierra. Muchas personas esperan vivir una vida perfecta, sin tristeza, sin dolor. Muchas personas rechazan a Jesús porque ven este mundo y ven este mundo lleno de maldad. Muchas personas cuestionan el amor de Dios. Muchos llegan a ofenderse de la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Vivimos en este mundo que rechaza las buenas noticias, las noticias de salvación. Porque las personas de este mundo, igual que los nazarenos, no quieren escuchar buenas noticias, sino quieren ver milagros. Quieren ver un mundo perfecto, sin hambre, sin enfermedad, sin tristeza, sin dolor, sin injusticias. Pero nosotros sabemos que en este mundo hay dificultades, no porque Dios así lo quiere o porque Dios así lo planeó, sino por causa del pecado. Toda la maldad y la tristeza, todas las cosas malas que sentimos y sufrimos son solamente el efecto del pecado que hay en nosotros los seres humanos y todas las personas que hay en este mundo. Pero sabemos que a nadie le gusta escuchar que somos culpables. A nadie le gusta escuchar que la culpa del problema es suya. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas culpan a Dios y rechazan las buenas noticias porque no quieren saber de ese Dios. Rechazan la salvación que Jesús nos trae a cada uno de nosotros. De la misma manera, ¿cuántas personas no hemos visto perder la fe porque esperaban un milagro de Dios? Porque estaban esperando algo que tal vez no pasó. ¿Cuántas veces no vemos rechazar el mensaje de salvación porque algo pasó en su vida, algo fue mal en su vida? ¿Cuántas veces no hemos visto rechazar la palabra de Dios porque no escucharon en la iglesia lo que ellos esperaban escuchar? ¿Cuántas veces no hemos visto personas irse de la iglesia, abandonar la fe porque no encontraron la gloria de Dios, siendo que la gloria de Dios se encuentra solamente en la cruz? ¿Cuántas veces no hemos visto hermanos que se ofenden por la gracia de Dios? ¿Cuántas personas no hemos visto que se ofenden por los medios que Dios usa para darnos su salvación? Como los nazarenos se ofendieron cuando Jesús fue primero a Cafarnaún. Hay algunos que se ofenden
por las buenas noticias de salvación para todos los pecadores. Hay algunas personas que llegan a ofenderse por el perdón de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a creyentes mismos decir, es que esa persona no tiene perdón de Dios? O cuando uno de nuestros hermanos comete un pecado, ¿cuántas veces no escuchamos a los demás decir, es que esa persona no debería estar aquí? ¿Qué hace aquí este pecador? Hay algunos que rechazan a Jesús porque piensan que es injusto. Es injusto perdonar esos terribles pecados de las personas, sin darse cuenta que nosotros, cada uno de nosotros, formamos parte de ese grupo de terribles pecadores que necesita desesperadamente el perdón y la paz que solamente Jesús puede dar. Desgraciadamente, hay algunos cristianos que rechazan a Jesús porque no escuchan lo que quieren escuchar, porque no ven lo que quieren ver. Pero saben, Jesús en el Evangelio del día de hoy nos trae buenas noticias. Porque Jesús nos dice que Él vino a proclamar libertad para los cautivos, a dar vista para los ciegos, libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Jesús ha venido a los gentiles, ha venido a cada uno de nosotros, ha venido para ti y para mí a proclamarnos buenas noticias. La noticia de que se ha cumplido la promesa de Dios en Jesús. Y nosotros somos grandemente bendecidos por esa promesa. Porque sí, Jesús nos ha dado la libertad, nos ha dado la vista y ha venido a proclamarnos a nosotros el tiempo de la buena voluntad del Señor. El tiempo de perdón y vida eterna, la cual recibimos por gracia de Dios. Dios nos ha dado una gran bendición, que es Cristo Jesús. Porque es Cristo Jesús quien tomó nuestro lugar, pagó por todos nuestros pecados, muriendo en la cruz. ¡Qué gran bendición! Jesús tomó nuestro lugar y pagó por todos nuestros pecados, muriendo en la cruz. Es en la cruz en donde vemos el gran milagro de perdón y vida, la cual nos es dada a cada uno de nosotros por los méritos de Cristo Jesús. Y nosotros confiamos que esa es la verdad, que Jesús de verdad nos ha librado, nos ha dado la vista, y por su muerte en la cruz nos ha traído el tiempo de la buena voluntad del Señor, el tiempo de perdón para ti, por los méritos de Cristo Jesús. Nosotros confiamos que esta es la verdad. Y al contrario que los nazarenos, nosotros no rechazamos a Jesús, sino que damos gracias a Dios por enviar a su único Hijo a proclamar las buenas noticias a todos los pecadores, a todos nosotros, y a mostrarnos su gran amor, el amor que lo llevó a la cruz, donde dio su vida por cada uno de nosotros, donde el milagro del perdón y la vida nos es dado. Amén. Queridos hermanos, seguimos de pie con la oración de la iglesia. Oremos por toda la iglesia de Dios en Cristo Jesús y por toda la gente de acuerdo con sus necesidades. Señor Dios, te damos gracias, pues tú te has mostrado a nosotros en la persona de tu Hijo Jesús, quien por misericordia vino a este mundo para librarnos del pecado y de la muerte. En Cristo Jesús, al tiempo apropiado, tú nos has mostrado tu favor y gloria. Permite que tu nombre sea proclamado en todo el mundo, entre todas las personas, que tu gracia no sea rechazada, sino que sea recibida con gran alegría. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
Querido Señor, te pedimos que tu palabra no sea oprimida, sino que pueda seguir siendo predicada libremente. Te pedimos, Señor, en esta mañana, especialmente por el obispo Joana Poyola, que es miembro de nuestra iglesia hermana en Finlandia. Te pedimos por él y por todos aquellos que son perseguidos por proclamar la verdad, tu verdad. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Santo Padre, tú nos has hecho miembros del cuerpo de Cristo. Líbranos de cualquier sentimiento malo para con nuestros hermanos. Guíanos para honrarnos los unos a los otros como miembros de un solo cuerpo. Permite que nos animemos los unos a los otros, que suframos juntos y que también nos regocijemos juntos y que unidos de la misma manera te sirvamos en armonía como hijos bautizados en un mismo espíritu. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oh Dios, da sabiduría y valentía a todos los gobernantes que gobiernan nuestras comunidades y nuestro país, para que nos guíen de la mejor manera, buscando siempre cumplir tu voluntad y no la de los hombres. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de gracia y compasión, da paz a todos aquellos que sufren y lloran. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que están sufriendo de enfermedades o tienen alguna necesidad física. Te pedimos, Señor, especialmente por todos aquellos que mencionamos en nuestros corazones en esta mañana. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todo esto te lo pedimos confiando en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.